Y es el autor al primer monumento a una mujer, a María Eugenia Ambas Ferreira, y el autor, y andan por ahí los recortes, bueno, están acá en casa, de prensa, de las críticas, pero crudas, que recibió por atreverse a hacer el monumento a un negro, que es el monumento al aguatero. O sea... Perdón, que no era el aguatero. Sí, pero lo no, cuenta el libro, pero es muy importante decir que en esa época había que ser muy valiente para tomar todas estas decisiones, porque imponer el negro en el paisaje urbano montevideano en ese momento provocó en la prensa una cantidad de críticas, o sea, que lo de la igualdad de género, de raza, que él lo termina culminando en el entrevero, que es un crisol de razas, porque ahí está representado el negro, el gaucho, el indio y el europeo, y lo dice en el texto, en el basamento. De ese crisol de razas somos nosotros los descendientes. O sea, difícilmente un uruguayo pueda decir que no tiene una gota de sangre indígena o una gota de sangre de negro. Y que no se me ofendan los ingleses, porque acá les seguimos diciendo, le digo esto por lo que pasó con Cavani recién, al que prefiere que le digan afrodescendiente le decimos afrodescendiente, pero conozco un montón de afrodescendientes que prefieren que les digamos negros, porque me dicen es mi color de mi piel y estoy orgulloso de ser negro. Así que bueno, que nadie se me ofenda por eso, porque en 1929, 30, 31, todavía había que ser muy audaz, muy valiente para imponer ciertas ideas a través del arte. Era mucho más cómodo, mucho más fácil hacer obras de homenajeando a grandes personajes políticos o caudillos históricos. Y no hay un solo monumento hecho por mi abuelo a un caudillo, ni hay algunos pocos hechos a algún político, pero sobre todo a este tipo de personajes discriminados y a los artistas. Su primer monumento fue el monumento al pintor Carlos María Herrera. Después hizo el monumento a Blanes, la decoración de el Teatro Solís, el homenaje a Florencio Sánchez. O sea, esa permanente preocupación de valorar al artista, del cual él se sentía parte de esa gente, ¿no? Bueno, acá les mostramos el primer trabajo de Pepe Belloni, de José Alberto. Eso lo hiciste primero en barro. Sí. Sí. Sí, lo modelé en barro, y después había que hacer un molde. Bueno, y ahí yo ya había visto cómo se hacía, pero no tenía todavía la habilidad mecánica para hacerlo, y ahí fue mi querido amigo de la infancia, Manolo, quien a escondidas me ayudó a pasarlo, a hacer el molde y después sacar la copia en yeso. Y bueno, eso estaba escondido en un armario, yo suponía que solo Manolo y yo sabíamos dónde estaba. Y un día entro al taller y estaba puesto arriba de un estante junto con las esculturas de mi abuelo y mi padre. Así que bueno, no había pasado tan desapercibido lo que creíamos que hacíamos a escondidas, y el hecho de que lo pusieran junto con las otras obras. Bueno, yo en ese momento, a los 5 años, no tomé mucha conciencia, pero con el tiempo me di cuenta que era como darme la bienvenida al taller.
Qué genial, qué genial. O sea, que él lo encontró y lo puso ahí junto con las de él. Qué bárbaro. Así es. Contame, ¿qué frase, alguna frase que te haya resonando, que te haya dicho? Bueno, hay muchas, pero yo en el libro cuento una anécdota que la repito mucho, y te voy a decir la frase, porque la sigo usando hasta ahora. La pelotita no es el fin, sino un medio para llegar a él. Resulta que yo era una de las pocas personas, si no la única, que mi abuelo me dejaba entrar cuando él estaba modelando. Pero no cuando estaba modelando, o sea, en realidad cuando estaba creando. Porque después el modelado ya es algo adquirido que uno puede hacer teniendo la intervención de otras personas alrededor, porque uno ya tiene tan incorporado determinados parámetros que, bueno, pero sí en el momento de la creación creo que todos necesitamos, él decía que no creía en la inspiración, que creía en el trabajo. O sea, eso es una frase muy típica de él. Y nos estimulaba el trabajo constante. Y yo veía cuando me ponía, yo sabía, había aprendido sin que se me dijera, un pacto de silencio, que era que mientras yo no hiciera ruido, no hablara, no lo molestara, él me iba a permitir estar en el taller observando lo que él hacía. Y creo que es lo que más aprendí durante mi niñez y mi adolescencia. De escultura lo aprendí en esos años, mirándolo. Y de vez en cuando yo realizaba alguna pregunta. Si mi abuelo entendía que yo podía llegar solo a la respuesta, no me contestaba. Dejaba que pasara el tiempo y si a los días, yo no recuerdo cuál eran esos tiempos exactamente, me preguntaba si había encontrado la respuesta. Y yo a veces le decía que sí, y a veces le decía no, no encuentro la respuesta. Y una de esas respuestas era todos esos monumentos, la carreta, 20 metros de largo, el monumento a Rodó, 20 metros de largo por 2,5 metros de alto en los personajes, el entrevero, son todos hechos con una pelotita de arcilla o de barro o de plasticina, amasada en los dedos y colocadas una a una. Eso se puede ver en un video que está en la página web. Y yo no entendía, desde mi ansiedad de niño, por qué eso de la pelotita, por qué no agarraba una masa para crear más volumen más rápidamente. Y esa fue una de mis preguntas que recuerdo perfectamente que no me respondió. Porque él un día me dijo, por otra pregunta, que si él me daba la respuesta, yo seguramente la olvidara rápidamente la justificación. Y sin embargo, si yo hacía el esfuerzo intelectual de tratar de comprenderlo y llegar a la solución, me iba a quedar permanentemente aprendido para toda la vida. No era por un tema de egoísmo que no me daba la respuesta, sino para obligarme a hacer el ejercicio intelectual que me hiciera llegar a... Porque él entendía que yo, y creo que todos nos pasa lo mismo, estaba capacitado para llegar a la solución, pero iba por el camino más fácil, que era que me dieran la respuesta. Entonces un día le pregunté eso de por qué amasaba una pelotita, las iba colocando una a una, y un día a la hora de la siesta, que era cuando el taller terminaba de trabajar a las 12 del mediodía y comenzaba su horario a las 14, porque era muy metódico con los horarios. Y en ese rato nosotros almorzábamos con mis amigos, tendríamos 8, 9, 10 años, y un día nos pusimos a jugar a la pelota dentro del taller, estábamos jugando al fútbol. Cuando se nos pasó la hora y de repente miramos y vemos la figura del abuelo parado atrás en silencio mirándonos. Por supuesto, mis amigos salieron disparados, como eyectados del taller, y yo tuve que quedarme a afrontar las consecuencias. Y él, en su túnica blanca, metió la mano en el bolsillo
y sacó un pastel y en una puerta de hierro, que creo que está la foto en el libro, escribió: la pelotita no es el fin, sino un medio para llegar a él. Y en el momento, como estábamos jugando a la pelota, nosotros interpretamos que la pelota iba a ser la destrucción del taller, que íbamos a romper cosas, que era el fin del taller. Y en realidad, con el tiempo y con la aseveración de quien lo escribió, supe que esa era la respuesta a mi pregunta de hacía muchos años. O sea, que la pelotita no era el fin en sí misma, sino un medio para llegar al fin. Y después, cuando empecé a aprender escultura, entendí que cada pelotita de esas es una línea que el autor no quiere perder, y que él iba marcando las líneas principales con esas pelotitas, y es una gran enseñanza hasta el día de hoy.